Los derechos humanos se han convertido en este sentido en un tema central dentro del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos se refieren al conjunto de instituciones e instrumentos jurídicos y mecanismos que tienen como finalidad proteger los derechos humanos en diferentes territorios. Se dividen en universales y regionales. Es decir, es un sistema complejo de organismos e instrumentos globales y regionales, creados para el establecimiento de estándares básicos y para la regulación específica de aquellos derechos que deben ser garantizados a todos los seres humanos, así como el establecimiento de las correspondientes obligaciones de dichos derechos que se deben generar para los estados. Es necesario destacar que en este punto que el sistema de protección de derechos humanos es un sistema creado por los estados con obligaciones para los estados. Dicho de otra manera, es siendo los propios estados en sedes internacionales y regionales los que acuerdan dichos límites y estándares de protección en garantizar el respeto de esos derechos entre individuos con obligaciones legales específicas para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, sea cual sea su nivel de desarrollo económico. Están en la obligación de garantizar la subsistencia generando una vida digna para todos. Organismos internacionales regionales. Es un sistema complejo de instituciones creadas por el establecimiento de estándares básicos y para la regulación específica de aquellos derechos que deben ser garantizados a todos los seres humanos, conforme a las peculiaridades de cada una de las regiones en concreto. Los sistemas regionales de protección de los derechos humanos son el sistema europeo y el sistema interamericano y el sistema africano. El sistema interamericano. Este sistema desarrolló bajo la dirección de la Organización de Estados Americanos. Se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Conferencia Internacional Americana, Bogotá, en 1948, siendo el primer instrumento internacional de derechos humanos de carácter general en la historia. El sistema interamericano cuenta con las siguientes instituciones. Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es un órgano principal y autónomo de las organizaciones de los Estados americanos, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Fue creada por la OEA en 1959 y en forma conjunta con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, instalada en 1979. Su trabajo se orienta en base a los tres pilares de trabajo: el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los estados miembros y la atención de las líneas temáticas prioritarias. Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Fue creada el 22 de mayo de 1979 en el séptimo periodo extraordinario de las sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Se trata de una institución judicial autónoma con una doble función, la jurisdiccional y la consultiva. La función consultiva consiste en que cualquier Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos puede consultar a la Corte sobre la interpretación de la Convención o de otros tratados. El sistema interamericano cuenta con los siguientes instrumentos jurídicos: la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Protocolo adicional de la Convención Americana de los Derechos Humanos en la materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo del San Salvador, Protocolo de la Convención Americana de los Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación con las personas de discapacidad, Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia, Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Ahora bien, los mecanismos que dispone el sistema interamericano son: sistema de petición de casos, que tramita las peticiones individuales desde la recepción de la petición hasta la emisión del informe de fondo de un caso y realiza recomendaciones a los estados a fin de reparar a las víctimas de violaciones a sus derechos. De persistir el incumplimiento de las recomendaciones, la comisión puede someter el caso a la Corte Interamericana. Medidas cautelares. Tienen la facultad de adoptar medidas para prevenir riesgos y daños irreparables a las personas que se encuentren en una situación de gravedad y urgencia. Informes temáticos y de países. Recibe información periódica de defensores y defensoras de los derechos humanos a través de audiencias públicas, reuniones de trabajo, de comunicación y alertas urgentes de la sociedad civil, a través de la elaboración de informes temáticos o de países. Comunicados de prensa. Es el instrumento por el cual se manifiesta públicamente su posición respecto a alguna situación preocupante con el objeto de copelar el Estado involucrado y adoptar medidas inmediatas. El sistema europeo. El sistema europeo se comprende con dos organizaciones que son el Consejo de Europa y la Unión Europea, lo cual surgieron tras la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, el objetivo del Consejo de Europa es la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derechos y derechos humanos de las personas que viven o conviven en Europa, mientras que el objetivo de la Unión Europea es la cooperación económica entre los miembros. Instituciones. La primera institución es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta institución fue creada en 1959, el 21 de enero. Su finalidad es garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Europeo. Con respecto a su procedimiento, se empieza cuando todos los recursos del país se hayan agotado. Por esta razón, el Estado presenta una demanda de la cual el tribunal examinará el caso y dictará su sentencia tras de estudiar a fondo. La segunda institución es la Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fue creado en 1957, de la cual su función es interpretar el derecho de la Unión Europea con el fin de garantizar que los derechos se apliquen uniformemente en los países miembros. Asimismo, resuelve conflictos legales entre los gobiernos y las instituciones y los particulares. Por otro lado, las empresas y organizaciones también pueden acudir a este tribunal en caso de que haya vulnerado sus derechos. La Comisión Europea fue creada en 1957, de la cual su función es representar y defender los intereses del conjunto de la Unión Europea en relación a los requisitos que debe cumplir el candidato y asimismo gestiona el presupuesto y asigna los fondos de la Unión Europea. Instrumentos jurídicos. Primero es el Convenio para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Este instrumento se compromete en proteger y garantizar los derechos políticos y civiles de todas las personas que se encuentran bajo jurisdicción, no solo las nacionales. Asimismo, divide Título 1 de Derechos y Libertades, Título 2 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Título 3 Disposiciones diversas. El segundo instrumento es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta protege los derechos civiles, políticos, económicos, sociales de la ciudadanía europea, lo cual incorporado en los protocolos de declaraciones anejas del tratado. Asimismo, incluye un preámbulo introductorio y 54 artículos distribuidos en 7 capítulos, que son el de dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía, justicia y disposiciones generales. Mecanismos. El mecanismo que tiene el sistema europeo es el Estado que tiene la obligación de controlar el cumplimiento
del Convenio Europeo de Derechos Humanos mediante informes y demandas individuales e interestatales. Con relación a los informes, esta se requiere por la Secretaría General del Consejo de Europa, lo cual suministra la explicación pertinente sobre la aplicación del derecho interno a través de la disposición de la Convención con respecto a las demandas individuales. Se presentan por un individuo o por una organización, no solo gubernamental, en donde estima que sus derechos han sido violentados, y finalmente las demandas interestatales, que son interpuestas por un Estado contra otro. Sistema africano. El sistema africano es relativamente reciente, dentro de la década de los 80, y es desarrollado en el marco de la Unión Africana, anteriormente conocida como la Organización para la Unidad Africana. Instituciones. La primera institución es la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Fue creada el 21 de octubre de 1986 en la sede de Banjul, de la cual su función es promover y garantizar la protección de derechos humanos y de los pueblos. Asimismo, su labor es de promover el respeto de los derechos humanos mediante la publicación de documentos e investigaciones. Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Esta se creó el 24 de enero de 2004, de la cual su función es proteger los derechos humanos y de los pueblos, con el fin de dictar decisiones vinculantes y ordenar medidas de reparación, y asimismo adopta medidas para evitar daños graves de la vida humana y su integridad en la sociedad. Instrumentos jurídicos. El instrumento es la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, o Carta de Banjul. Este instrumento recoge todos los derechos individuales y colectivos que se pueden encontrar en otro sistema. Asimismo, se divide en el preámbulo introductorio y 3 partes, las cuales son derechos y deberes, medidas de salvaguarda y disposiciones generales. Organismos internacionales universales. Por el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos se entiende como un conjunto de normas sustantivas y procesales, así como organismos que alcance internacional pertinente de las organizaciones de las Naciones Unidas, lo cual busca promover y proteger los derechos humanos universales. En este sentido, el sistema de derecho universal, al igual que la regional, cuenta con instrumentos jurídicos y mecanismos para llevar a cabo su función, en el sentido de que algunas de las instituciones que le integren son Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, en el Consejo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Instituciones. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se considera la principal entidad de la ONU los derechos humanos. Dentro de sus funciones destacan en promocionar y proteger los derechos humanos, ayudar a empoderar a las personas con el fin que puedan reclamar sus derechos. De igual manera, tiene como intención ayudar a los gobiernos a través de asesoría jurídica y el apoyo al desarrollo y promulgación sensata de las leyes y políticas en todo el mundo. Se destaca por formular una perspectiva de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas creado el 15 de marzo del 2006, encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Asimismo, se caracteriza por hacer frente a situaciones de violación de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos. Corte Internacional de Justicia. Es el principal órgano judicial. Sus funciones fundamentales son las contenciosa, que busca resolver litigios por controversias jurídicas entre los estados por parte de los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados o convenciones vigentes, y consultiva, opina sobre asuntos jurídicos formulado por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o cualquier otro órgano de la ONU. Instrumentos jurídicos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Sirve de base para leyes y normas nacionales e internacionales de este plan. Se ha convertido en una referencia clara para las normas universales de derechos humanos que deben promover y protegerse de todos los países.
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966, entrando en vigencia en 1976. Este pacto desarrolla los derechos civiles y políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este pacto garantiza el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la vida, el derecho al recurso legal cuando sus derechos hayan sido violados, derecho a la libertad y el libre movimiento y otros derechos más. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un tratado multilateral general que reconoce los derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. En esta parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Mecanismos. Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es el órgano que coordina la labor económica y social de la ONU y de las instituciones y organismos especializados que la integren. Los informes pueden ser de tanto carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario. Tiene como finalidad promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el cumplimiento de la práctica de estos principios. Comité de los Derechos Civiles y Políticos. Es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos y Políticos por sus estados, quienes deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera que ejercitan los derechos. El comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado, parte en forma de observaciones finales. Relatores especiales por áreas y por país. Es la denominación dada por procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que están integrados por una persona a diferencia de los procedimientos especiales que están integrados por un grupo de trabajo. Estos relatores llevan a cabo misiones buscando hechos a países para poder investigar casos de violaciones de derechos humanos. Estándares internacionales. Los estándares internacionales están definidos como el conjunto de instrumentos, tratados, observaciones y lineamientos que explican la forma en que los derechos debe ser incorporados por los estados, en sus leyes, reglamentos, normas, planes, programas, en sus políticas. La intención es proteger, respetar y promover los derechos humanos para que cada persona disfrute y ejerza. Dicho de otro modo, los estándares de los derechos humanos es la posición de las instituciones intergubernamentales, por lo tanto es el resultado que se tiene al aplicar los derechos humanos, de igual forma que se puede entender como la antecela para desarrollar los derechos humanos. Rol del trabajo social. La participación directa de los trabajadores sociales en las instituciones internacionales de derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales tiene que ver con el desplazamiento de los saberes generados en el trabajo social, que fueron puestos en circulación y apropiados como saberes técnicos institucionales globales y aplicables para cualquier contexto. En efecto, los dominados por el trabajo social como métodos de la profesión tales como caso, grupo y comunidad, con el proceso de modernización para el desarrollo, fueron exportados como técnicas en manuales con la idea de cualquier persona pudiese, al revisarlos, llevarlos a cabo en cualquier lugar y en cualquier momento. Así la intervención sobre la cuestión social pareciera que emerge hacia el desarrollo de los aparatos y saberes a través de un conjunto de instituciones, procedimientos, reflexiones, análisis, cálculos, tácticas y permite la extensión de formas de protección y promoción de los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales, en los que tanto el trabajo social como las ciencias sociales han tenido un papel fundamental.